Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la Epístola de Santiago. Santiago 1:1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Al estilo de la correspondencia antigua, las cartas comenzaban con la identificación del remitente. Así, lo hacen también los escritores del Nuevo Testamento, salvo la Epístola a los Hebreos y la Primera de Juan, que no la tienen. Y la presentación del autor es sumamente breve aquí, concretando su nombre, es decir, Jacobo. El nominativo absoluto, traducción griega del hebreo, que es Agob, derivado del hebreo de la raíz agab, que equivale a suplantar, engañar. De ahí el nombre del patriarca en el Antiguo Testamento equivalía a suplantador. Nótese que este nombre era muy común entre los judíos, como atestigua el historiador judío Josefo. Por tanto, Santiago era medio hermano del Señor Jesús, es decir, del hijo de María y de José, que a diferencia del Señor no tenía la relación paternal de José, como progenitor, ya que fue concedido por obra del Espíritu Santo. Como así señala Mateo capítulo 1 y versículo 20, donde dice: Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. En cuanto a Santiago, su relación con Jesús antes de la resurrección fue de incredulidad en relación con su identidad y ministerio. El Evangelio de Juan, capítulo 7 y versículo 5, dice: Porque ni aun sus hermanos creían en él. Así pues, su conversión debió haberse producido después de la resurrección, como consecuencia del encuentro personal con el resucitado que se le apareció. Nótese lo que dice la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 7, donde dice: Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. La primera referencia eclesiástica de Santiago figura en Hechos de los Apóstoles, contándolo con los que se reunían en el aposento harto para orar allí, mientras esperaban el descenso del Espíritu Santo conforme a la promesa del Señor Jesús. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y versículo 13, dice: Entrados subieron al aposento harto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. La presentación luego de su nombre no puede ser más humilde, considerándose a sí mismo como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Nótese que aunque era familiarmente hermano del Señor, no deja de ser como cristiano su siervo, ya que el concepto personal que tiene es semejante al del apóstol Pablo, que en alguna de sus presentaciones se sitúa ante los creyentes como siervo de Cristo, como por ejemplo en Romanos 1:1, en Filipenses 1:1 y en Tito
1:1. Por tanto, como siervo o incluso como esclavo, estaba enfatizando la sujeción al dueño y la renuncia a su propio criterio personal en sumisión plena. Así pues, Santiago, como siervo de Dios y del Señor Jesucristo, ya no vive él, sino que es Cristo quien vive en él, como diría Pablo en Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Y esta es la consecuencia natural de la identificación con Cristo, que presentándose como siervo dijo, en Mateo capítulo 20 y versículo 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. De manera que bien pudo haberse presentado como lo que era familiarmente en relación con Jesús, es decir, hermano del Señor. En lugar de ello escoge aquí la condición de siervo, indicando que en él había el mismo sentir que hubo también en el Señor. Nótese lo que dice Filipenses, capítulo 2 y versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Santiago reconoce a Jesús como su Señor. Quien es siervo de Dios, lo es también del Señor Jesucristo, ya que el título Señor es utilizado en la traducción de los 70 para Dios, traduciendo así el nombre divino Yahvé. Los cristianos reconocieron la deidad de Cristo llamando a Jesús Señor. Al vincular aquí los dos nombres Dios y Señor, está reconociendo, por tanto, la igualdad de las personas en el seno trinitario. Y nótese que el título Señor referido aquí a Cristo, y especialmente después de la resurrección, está vinculado a la persona divina del Hijo de Dios. Jesucristo fue proclamado por el Padre como Señor y Cristo. Nótese lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y versículo 36, cuando dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y también, la misma palabra de Dios nos muestra que es exaltado a la majestad de las alturas. Es Señor sobre todo, como así dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 13 y los versículos 14 al 52. También, por ejemplo, Filipenses, capítulo 2, versículos 9 al 11 y Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Este que es Señor es también Jesús. Fue el nombre impuesto al Mesías por mandato divino, comunicado antes de su nacimiento. Lucas, capítulo 1 y versículo 31 dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Es el nombre del Salvador, de su pueblo y del mundo. Nótese que Jesús equivale a el Señor salva o al Señor es salvación. Así pues, el señorío está asociado también al hecho salvífico realizado por él. Además del reconocimiento de su deidad con el título Señor y del Salvador con el de Jesús, añade el reconocimiento de su medianidad al llamarle Cristo, literalmente ungido. Este nombre entraña el cumplimiento de las promesas dadas por Dios a lo largo de la historia y especialmente a los padres de la nación hebrea. Esto indica el reconocimiento de la exaltación de Jesús a la diestra del Padre. También es interesante apreciar que la creencia de la deidad de Cristo está enraizada ya en los primeros momentos de la Iglesia y no surge posteriormente, en una reflexión cristológica dentro de la propia Iglesia por necesidad de sustentar la fe. Aunque por otro lado, los arianos
Como describe la epístola a los Colosenses, la negaban, la deidad de Cristo. Y también hoy en día siguen estos mismos arianos, en versión moderna, negando la deidad de Jesucristo, como es la secta de los falsos testigos de Jehová. Por otro lado, también nótese que Santiago pudo haberse presentado relacionándose con la familia de Jesús, como hermano suyo, o también como líder de la iglesia en Jerusalén, pero él prefiere hacerlo como siervo de Jesucristo. En un tiempo en que los títulos de honor son tan codiciados y también buscados, en donde los grandes, según el mundo, ocupan lugares destacados, incluso hasta dentro del seno de la iglesia, es necesario entender la bendición suprema de ser siervo de Jesucristo. La iglesia está cada vez más sobrada de grandes títulos y más necesitada de siervos. Y Santiago, después de la presentación, los destinatarios, Santiago dirige la epístola a las 12 tribus que están en la dispersión. Nótese que en las tribus de Israel comenzaron la diáspora primero, las 10 tribus del reino del norte en cautiverio hacia Asiria, como así señala el segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 6. Y luego más tarde, las 2 restantes hacia Babilonia, el segundo libro de Reyes, capítulo 25 y versículo 11, ahí nos lo muestra. Y precisamente fue a causa de esa situación y de otras similares en tiempos posteriores, incluso luego del retorno de los exiliados en tiempo de Esdras y Nehemías, ya que miles de judíos vivían esparcidos por muchos lugares del mundo de aquel entonces. Y estos judíos devotos regresan anualmente a Jerusalén con motivo de las festividades judías y especialmente para el cumplimiento de la Pascua. Por ese motivo oyeron el Evangelio por la predicación de Pedro en Pentecostés y muchos fueron convertidos. Y también otros que estaban en Jerusalén fueron esparcidos con motivo de la persecución que ocurrió con la muerte de Esteban, como dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 1 y versículo 11 al 19. De manera que los judíos de la dispersión, convertidos a Cristo, continuaban ellos asistiendo a la sinagoga, guardaban la ley y practicaban las costumbres judías. Sin embargo, el escrito no puede vincularse exclusivamente con estos creyentes, sino con los cristianos en cualquier tiempo y también lugar, estén a donde estén, ya que es muy probable que Santiago redactara tiempos después la carta que se envió a las iglesias desde el Concilio de Jerusalén, que comienza también con las mismas palabras, como así muestra Hechos de los Apóstoles, capítulo 15 y versículo 23, ya que esta era una fórmula muy típica del saludo de los griegos y que significaba propiamente regocijaos. También contrasta sin duda con el saludo de otros autores del Nuevo Testamento que suelen usar la fórmula gracia y paz. Continúa ahora con el versículo 2, donde dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El párrafo va a confrontar al lector con la situación de las pruebas. Por consiguiente, nada mejor que llamar la atención de ellos invitándolos a considerar, es decir, a reflexionar sobre este asunto, ya que el modo verbal que utiliza es un aoristo de imperativo, lo que indica una acción concluida plenamente a la vez que establece un llamamiento. Esa reflexión personal a la que el escritor llama debe
emprenderse de forma inmediata, es decir, no dejarla para otro momento, sino para emprenderla ya. También debe de considerarse que los cristianos en el tiempo de la epístola habían comenzado a pasar por diferentes pruebas, que por lo menos a alguno de ellos le estaría privando de la bendición del gozo. Y a los cristianos afligidos por las pruebas les envía un mensaje de aliento y también de gozo, tanto en la época de Santiago como también en esta que estamos ahora viviendo. Por tanto, este mensaje de Santiago es válido para aquella época y también para esta, para que sea de aliento y de gozo. Nótese que quienes estaban confrontando la situación son considerados por el escritor como hermanos míos. No solo eran hermanos de origen, esto es, compatriotas, sino también hermanos en Cristo. En el escrito podrá haber expresiones intensas, pero no dejan de ser movidas por el amor de hermano en Cristo, ya que Santiago es uno de ellos y uno con ellos. Un calificativo que abunda en la epístola y que la convierte en un escrito personal, como así señala Santiago 1 y versículo 2, versículo 16 y versículo 19. Nótese que el término hermano tiene aquí la connotación de compañero de fe, ya que los hermanos somos los miembros de la familia de Dios, como así dice Efesios capítulo 2 y versículo 19, donde dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, de quienes Cristo es también hermano. Y también la epístola a los Hebreos, capítulo 2 y versículo 11, dice: porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Nótese que Santiago trata de que los lectores ajusten el pensamiento a una determinada forma, y la reflexión tiende a afirmarse en el gozo, ya que no se trata de un gozo limitado, sino un gozo pleno, como expresa el adjetivo indefinido radicalmente todo. En ese sentido, está refiriéndose a la plenitud del gozo, y subraya aquí de la misma manera que el apóstol Pablo la utiliza en la epístola a los Filipenses, como un gozo completo y sin mezcla. Filipenses, capítulo 2 y versículo 29 dice: recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él. Es por eso que a la situación a la que alude la define ahora como la expresión cuando os veáis rodeados de pruebas variopintas. También puede traducirse por os halléis, ya que es un verbo compuesto por la proposición alrededor de caer, de derrumbarse. De ahí el sentido de caer dentro de, que equivale a estar rodeado de pruebas. La realidad es que el cristiano ha caído en una situación angustiosa, o tal vez conflictiva, a causa de diversas pruebas. La palabra se traduce tanto por pruebas como por tentaciones. Así pues, actualmente el sentido de tentación se refiere a dificultades y conflictos surgidos en el interior de la persona y provocados por el tentador, es decir, el diablo. Mientras que por otro lado, las pruebas son esas dificultades provenientes del exterior. Ahora bien, las pruebas y las tentaciones son, por tanto, situaciones o dificultades que ponen a prueba la fe del creyente. Sin embargo,
Santiago llama a los lectores a que cuando surjan las pruebas, en lugar de tristeza, se asiente el gozo en el corazón que está pasando por ellas. Ya es que las pruebas no son en sí mismo motivo de gozo, pero lo que está diciendo es que esas pruebas no impidan el gozo. Continúa ahora con el versículo 3, donde dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Los creyentes deben, es decir, debemos, considerar las pruebas desde el resultado final que producen, ya que la forma verbal aquí, sabiendo, indica que los lectores conocían ellos los resultados de las pruebas, es decir, tenían conocimiento de lo que Santiago le estaba diciendo. Y lo que estaba siendo puesto a prueba era ni más ni menos que la fe de ellos. Y es por esa razón que las pruebas no tenían que ser consideradas tanto desde el punto de vista del conflicto que producían, sino como la prueba que confirmaba la realidad de la fe, es decir, lo que determina lo genuino de la fe. También debe de tenerse en cuenta que las pruebas son el crisol en el que se pone de manifiesto la pureza y la calidad de la fe del creyente, ya que, de la misma manera que el oro se purifica poniéndolo bajo la acción del calor, que, al licuarlo, permite retirar la escoria o los metales que le han sido aleados, así también el crisol de las pruebas purifica la fe del creyente. También es necesario entender que detrás de cada prueba, permitiéndola, está precisamente Dios mismo, ya que las pruebas, por angustiosas que puedan ser, no son casualidades en la vida del creyente, sino la mano paternal del Padre Eterno que trabaja para acrisolar la fe del creyente, ya que en medio de la angustia de la prueba podemos experimentar la realidad de la gracia divina de Dios. Y es en las pruebas cuando todo se nubla y parece que el cielo parece volverse de plomo y la senda se difumina, cuando el camino se estrecha y transita por el valle de sombras de muerte, cuando las lágrimas son el pan cotidiano. Es ahí donde el creyente mantiene su confianza plena en Dios porque sabe que está controlando cada situación. Por tanto, la fe aquí es lo mismo que en Hebreos capítulo 11. Es al mismo tiempo confianza en Dios y acción de vida, ya que debemos tener en cuenta que la fe probada produce paciencia. Pero sin embargo, todos hemos experimentado en varios momentos de nuestra vida cristiana que las pruebas son como una pesada carga que gravita sobre el cristiano y la cristiana. Sin embargo, esas mismas pruebas generan la capacidad de soportar el peso de permanecer en Cristo Jesús. Por otro lado, el ejemplo de Job es muy elocuente, ya que la carga de las pruebas no hizo que su fe se quebrantase, sino que permaneció bajo el peso de algo que él mismo desconocía, la razón por la que se producía, pero sin que en ningún momento se manifestase en él un espíritu de resignación, sino todo lo contrario, de perseverancia. Nótese que la resignación conduce a la derrota, pero la perseverancia en Cristo al triunfo. Y el apóstol Pablo recomienda la perseverancia, es decir, la paciencia, como un signo característico de los fieles apóstoles del Señor. La segunda carta a los Corintios, capítulo 12 y versículo 12, dice: con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Y además,
El cristiano y la cristiana deben de estar siempre con sus ojos puestos en aquel que es el autor y el consumador de la fe, que es Jesús, como indica Hebreos capítulo 12 y versículo 2. Así pues, el cristiano se mantiene perseverante en medio del fuego de la prueba. La paciencia o perseverancia es lo que permite esperar la intervención de Dios en medio de las tribulaciones, como dice por ejemplo el salmista en el Salmo 40 y versículo 1, donde dice: pacientemente esperé en el Señor, y Él se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Continúa ahora con el versículo 4, donde dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia ha de mantenerse hasta que la obra que está produciéndose por la acción de la prueba alcance su perfección, ya que la paciencia deja de obrar las pruebas de modo que alcanzan la meta que Dios había establecido, ya que, como se aprecia en el pensamiento de Santiago, la fe es dependencia de Dios, pero a la vez también es perseverancia en el conflicto. El proceso de bendición que Dios conduce en medio de las pruebas no alcanza el objetivo sin que transcurra el tiempo necesario para ello. Por tanto, para que la paciencia tenga un resultado perfecto, no se puede interferir en el plan de Dios. Y la exhortación de Santiago evita la tendencia propia del creyente, ¿que cuál es? Pues es la de actuar para suspender la prueba. La perseverancia permite que siga obrando hasta alcanzar el fin del propósito divino que debe obtenerse por medio de ella. La primera bendición que se alcanza en las pruebas es la madurez espiritual. La perseverancia en medio de la prueba a que el creyente probado sea perfecto, en el sentido de ser capaz para una tarea, tiene que ver con la madurez en la forma de vida. Y unido al adjetivo perfecto también aparece el adjetivo cabal, que tiene que ver con lo que está plenamente completo, es decir, aquello que está sujeto al peso o medida. El estado perfecto del creyente es el resultado de la acción de la prueba en la medida de la perseverancia, cuando dice que no le falta nada. La idea no es la de la perfección absoluta, inalcanzable en esta vida, sino de dotación para caminar hacia la perfección. De manera que el cristiano ejercitado en la paciencia no le falta cosa alguna que conduzca a la madurez espiritual. Esto quiere decir que si el resultado final es que el creyente sea perfecto, en el sentido de maduro, sin que carezca de nada, como consecuencia de las pruebas, debiera ser motivo de profundo gozo el poderlas soportar las pruebas que Dios, por otro lado, permite que se produzcan en nuestras vidas. La acción divina tiene que ver, por tanto, con la permisión de las pruebas, como con los recursos necesarios para que el creyente pueda perseverar en ellas. Y voy concluyendo ya con esto. Estimado y estimada oyente, en este mundo cada persona debe de soportar presiones, tribulaciones, injusticia, manipulaciones, tentaciones y un largo etcétera de cosas que no nos agradan. Muchos usan sus propios medios para salir de todo lo que acabo de mencionar, pero en la mayoría de los casos, muchas veces, en vez de arreglarlo o de salir, es todo lo contrario, lo empeoran y no salen. Sin embargo, amigo y amiga oyente, déjame decirte que Jesucristo sabe lo que tú estás pasando, y tú tal vez hayas pensado: entonces si lo sabe lo que estoy pasando,
¿por qué no me ayuda Dios? Déjame primero exponerte algo que vas a comprender muy rápidamente. Por ejemplo, si en tu casa tienes la necesidad que un profesional venga a arreglar algo que se ha estropeado o que se rompió, no lo vas a recibir en la puerta de tu casa y nada más sin dejarle de que entre. Debe de dejar que entre dentro de tu casa, mire aquello que está estropeado o aquello que se ha roto para que pueda darte una solución o poderlo arreglar. De la misma manera, amigo, amiga oyente, tú debes de dejar que Jesucristo, que es tu único y suficiente Salvador, entre en tu corazón para darte salvación, vida eterna y el gozo del Señor, y poder así arreglar aquello, cuando tú se lo permitas, que está causando en tu vida lo que tú no deseas. Por tanto, yo te animo en este momento, amigo y amiga oyente, a que tú puedas hacer una oración de fe, invitándole a Jesucristo a que venga en tu corazón para que sea tu Salvador. Ora conmigo y repite esta oración de fe donde ahora tú te encuentres. Ora y repite. Señor Jesús, ciertamente he sufrido en esta vida hasta este momento muchas injusticias, muchas manipulaciones. He tenido que soportar presiones ajenas que hacen que mi vida interior no tenga paz. Ahora, en este momento, yo te abro mi corazón, te pido perdón por todos mis delitos y por todos mis pecados, y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.